Ya, entonces hoy día vamos a ver organismo y ambiente. Ya, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, o sea, desde la parte básica hasta siguiendo a lo más complejo después. Los objetivos que tenemos para esta oportunidad: identificar los niveles de organización y componentes de un ecosistema, conocer e identificar los tipos de interacciones ecológicas que permiten el funcionamiento del ecosistema. Ya, o sea que tenemos que llegar a ver, primero que nada, las cosas básicas del ecosistema y luego, ¿cierto? Flujo de energía de estos e interacciones en los ecosistemas. Recordemos, ¿qué cosa recordemos? Lo que pasó el viernes anterior. ¿Se acuerdan que les mandé una PPT y les mandé un video? Y yo les dije, les voy a mandar esta cápsula y todo eso. ¿Tuvieron la oportunidad de verla? Sí. Y Por lo tanto, si yo les pregunto qué es una especie, ¿qué me van a decir ustedes? Eh, Como organismos que pueden reproducirse Ya, o y sea, dan descendencia. ya, como las bacterias, ¿o no? Eh, no sé. Como No sé si. una estoy yegua y buscando mis apuntes y no los pillo. como una yegua y un burro, por ejemplo. No, son como de la misma. No, como la especie Ay, humana. ay, a ver. Como la especie humana. Como un De, grupo de organismos de una misma. Por ejemplo, una especie de pájaros o cuestiones así. ya, porque obviamente están viendo el punto de vista de la simplemente de la reproducción, ¿cierto? Pero hay más, po. Pueden producir una descendencia, pero ¿qué tiene que tener esa descendencia? ¿Qué características tiene que tener? Mm, Porque si ustedes me dicen, ¿cierto? Si ustedes me dicen que es la reproducción entre una cosa con otra, por ejemplo, si yo cruzo un tigre y la cruzo con una leona, voy a obtener el ligre. no. De, que tienen En- que ser de una misma especie. ¿Cómo Pero por eso, pues si yo estoy preguntando qué es lo que es especie, po. O sea, ¿qué cosa consideras tú para que yo diga, ah, ya, tú eres una especie y tú eres otra? Tienen que ser como con características iguales. O sea, Clones. no, pues. Oye, que le costaba. Tiene que ser como, tiene que tener características en Esto común. lo pillé de eso. Dice que una especie es hay un conjunto de organismos que tienen características en común y que pueden producir descendencia fértil. Ya. Primero que nada, características en común. Ya, eso es lo principal. Primero que nada, no es que sean iguales unas con otras. Por ejemplo, yo no soy igual a ustedes, ustedes no son iguales a mí, y todos somos distintos, pero somos la misma especie, ¿ya? Porque si hablamos de igualdad, seríamos clones, ¿ya? Obviamente que organismos que son similares entre sí, que pueden reproducirse, y obviamente que la descendencia que obtengan de ahí tiene que ser fértil, ¿ya? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando cruzan una yegua con un burro, obtienen en este caso una mula, pero la mula es estéril. O sea, apareció ese que se llama híbrido y se quedó ahí. Y no va a tener, no es que la mulita se vaya a colocar con otro mulito y vayan a tener mulitos, no. O lo mismo que pasó con el tigre y el león, ¿cierto? Que obtuvieron un ligre y obviamente que el ligre ese quedó ahí, ¿no? O sea, después se murió y desapareció el ligre, ¿ya? Existen en la naturaleza ciertos mecanismos que en este caso
impiden, ¿cierto?, tener más generaciones después, cuando son distintas especies. Por lo tanto, para yo llamarme especie, necesito cumplir ese requisito. Pertenecer a un grupo de organismos con características muy similares entre sí, que puedan reproducirse entre sí y que obviamente la descendencia que yo tenga sea fértil. ¿Ya? Y no olviden ese concepto. Al igual que el siguiente. ¿Qué es lo que era una población? Organismos de la misma especie. Organismos de la misma especie. Un conjunto de organismos que pertenecen a la misma especie. Y obviamente que como son organismos de la misma especie, van a compartir ciertas cantidades de alimentos, tipos de alimentos, van a compartir, qué sé yo, un hábitat, un nicho, entre otras cosas. ¿Qué es la comunidad? Son muchas poblaciones, pero de distintas especies. Ahí en este caso vendría siendo el conjunto, ¿cierto?, de distintos grupos, distintas poblaciones, ya incluyéndose los seres humanos, los animales, etcétera, etcétera. Obviamente que ahí se le añade también las costumbres que tienen esta gente, ¿cierto? O estos animales. A veces incluso se incluye la parte geográfica donde ellos interactúan. Pero obviamente que la comunidad, ¿cierto?, necesita de la población y la población necesita de la especie. Ya, eso es lo más macro, una comunidad, después viene el nivel de población y después el nivel de especie. ¿Qué otro concepto les mandé esa ocasión? ¿Qué es ecosistema y qué implica? Es lo de... No sé, no me acuerdo, así que me voy a fijar. ¿Qué es Es un la ecosistema? comunidad como... Es como interacciona la comunidad con el ambiente, una cosa así. Como un conjunto de seres vivos, ya así como que están en Como un lugar. De ahí, Ya, ahí no pueden ser de varias especies. tal cual como lo están diciendo. O sea, puede ser la comunidad o todos los seres vivos y la interacción que tienen en el ambiente. Por lo tanto, ¿qué cosa va a implicar? El ecosistema implica las cosas vivas y las cosas que los rodean a esos seres vivos. ¿Y qué era un bioma? ¿Qué dijo? Es como Bioma. Un bioma. Como un lugar geográfico. Era como, Grande, eso era donde como un conviven tipo plantas de, y animales. por ejemplo, bioma de desierto, bioma de no sé qué, y era como distinto. ¿Cómo distinto? No entendí. Me perdí O ahí un sea poquito. que hay distintos biomas, algo así había entendido, o que no me acuerdo, eso no lo noté en realidad. Ya, biomas sí hay hartos. Son varios. Pero ¿cómo yo clasifico un bioma de otro? O sea, ¿qué tiene que tener para yo denominar qué es un bioma? Que tienen condiciones ambientales específicas en un espacio específico. Ah, Eso era exactamente. como paisaje, algo así, como con características iguales, eso. Exactamente como están diciendo. En este caso, son ecosistemas que obviamente que tienen un espacio, ocupan un espacio físico y obviamente ese espacio tiene condiciones ambientales específicas. Y ahí es donde aparecen estos distintos tipos de biomas como el bioma desértico, taiga, tundra. Incluso hay personas que hacen otro tipo de clasificaciones, pero a eso se refiere. ¿Ya? Que en el norte de Chile, por ejemplo, tengamos un desierto, que en el sur sea lluvioso, templado lluvioso en algunas partes. Y obviamente que a cada uno de estos biomas se les va asociando distintos tipos de organismos, distintas condiciones ambientales, y obviamente el espacio físico cambia. ¿Y qué vendría siendo la biodiversidad? Es como una diversidad de formas de vida. Es la variabilidad de los seres vivos.
Ya, ¿y qué más? Porque me dijeron una parte de lo que es biodiversidad. Como la variedad de todo, pues, o sea, de los ecosistemas, de lo que es genética, todo eso. Eso sí, ahí sí que sí. Nunca se olviden, la biodiversidad en este caso va a influir y va a incluir en este caso todo lo que es ecosistémico, todo lo que tiene que ver con cantidad de organismos y obviamente que la genética que contienen esos organismos. Por lo tanto, son tres cosas que son parte del concepto de la biodiversidad. Biodiversidad de especie o biodiversidad específica, la parte de la diversidad de ecosistema y la parte de la diversidad o pool genético. ¿Ya? ¿Y qué diferencia hay entre hábitat y nicho ecológico? Que un nicho es la función que ejerce y en cambio el hábitat es donde vive. Exactamente. Y por lo general siempre tienden a confundirlo. ¿Ah? En este caso, cuando hablamos de un nicho, es la función que desarrolla ese organismo en su hábitat. En cambio, el hábitat es el lugar, el espacio donde está viviendo estos organismos. ¿Ya? Así que tienen que tener claro estos conceptos porque siempre se están repitiendo más adelante en todo. Recordemos primero que nada los niveles de organización del ecosistema. ¿Ya? Ustedes saben que los niveles de organización son estos. Comienza con la materia bariónica, con las partículas subatómicas, átomos, moléculas, protoplasma, células, tejidos, órganos, sistema de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biosfera, tierra, planetas, sistemas solares, galaxia y universo. ¿Se acuerdan de este nivel de organización, cierto? Mm, ¿O hay cosas que les suenan extrañas? no sé si me acuerdo, pero igual se me olvida. ¿El protoplasma qué era? En este caso, el protoplasma viene siendo como esto especie de coacervado, o sea, son cosas que están como intermedia a lo que va a ser un ser vivo y lo que no es ser vivo todavía. No era como una parte de la célula. Yo me acordaba del Obviamente que proto. también ahí podemos incluir los organelos, podemos incluir Eso. parte de los organelos, pero ellos son por lo general, o sea, necesitan de la célula para poder vivir. Si yo los saco solito, pueden vivir por un par de minutos, un par de tiempo, pero hasta edad no. Es por eso que quedan como intermedio entre vida y no. ¿Ya? Obviamente materia bariónica tiene que ver con el tema de los quarks, que son los que van a crear las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones. Los átomos es lo más pequeño e indivisible. Después vienen las moléculas. Y obviamente aquí está la biomolécula, moléculas grandes, pequeñas, etcétera, etcétera. Distintos tipos de protoplasma, lo que es célula, conjunto de células son tejidos, conjunto de tejidos forman órganos, conjunto de órganos sistemas. Y obviamente que la ecología, obviamente, va a ver lo que tiene que ver con los organismos, con las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Y las relaciones que tienen entre ellos. Eso es lo que se ocupa el ámbito de la ecología. Ahora, ¿qué es lo que es ecología? La ciencia que estudia los ecosistemas en simples palabras. ¿Ya? Y los científicos encargados del estudio son los ecólogos. Cuando se dedican, obviamente, a la ecología en sí, son ecólogos. Porque hay personas que estudian la ecología, pero algunos aspectos de la ecología. Más a futuro verán en la universidad que la ecología se subdivide en otras clases, ¿cierto? Y obviamente que ahí es donde aparecen los zoólogos, los botánicos, y entre otros más, paleobotánicos, dependiendo de qué cosa quieren. Y es distinto a los ecologistas, ¿ya? Un ecólogo no es lo mismo que un ecologista. Un ecólogo por lo general se preocupa de estudiar la ecología,
pero obviamente que con un título universitario se encarga, en este caso, de estudiar, qué sé yo, la perspectiva genética de una ecología, la perspectiva eh, desde las interacciones que tienen esta ecología o incluso las condiciones físicas medioambientales de un sector. En cambio, los ecologistas, por lo general, son personas que les interesa la conservación de la naturaleza. Y ellos no necesariamente van a ser personas que han estudiado o dedicado la vida a la ecología, sino que pueden ser, qué sé yo, un profesor, puede ser un abogado, puede ser un arquitecto, pero que le gusta la ecología, se meten en estas empresas como, o en estas asociaciones como Greenpeace, dando obviamente un dinerito mensual y obviamente que contribuyen a mejorar y preservar la biodiversidad. ¿Ya? Por lo tanto, son dos cosas distintas. La ecología con los, o sea, los ecólogos con los ecologistas. Ahora, el ecosistema, obviamente es un sistema abierto que intercambia materia y energía. Y es por eso que se conoce como sistema abierto. Bueno, ustedes saben que hay sistemas abiertos, cerrados, ¿cierto? Y algunos que son herméticos. Es un sistema natural integrado por los componentes vivos y no vivos que interactúan entre sí. ¿Ya? Esta ecología lo que hace es estudiar estos ecosistemas y obviamente que esto, y voy a dejar todo esto al tiro. No, me pasé. Ahí sí. Obviamente que todo esto va a formar lo que es el biotopo y la biocenosis. El biotopo en este caso se va a referir a lo que es el medio físico, como por ejemplo agua, aire, luz, temperatura, sustrato. Y la biocenosis en este caso tiene que ver con las poblaciones de seres vivos. Y obviamente que todas estas comunidades de seres vivos ya tienen relaciones entre sí, y ahí es donde nosotros añadimos los factores bióticos y los abióticos. Factores abióticos que obviamente es la relación que tienen entre las distintas cosas pero que no tienen vida, y los factores bióticos son las interacciones que tienen estas cosas vivas entre sí. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? ¿O se perdieron? Sí, sí se entiende. ¿No puede repetirlo de nuevo lo de abióticos y bióticos, por favor? Los factores bióticos se va a referir a las relaciones que tienen los distintos seres vivos entre sí. Y los factores abióticos son las relaciones que tienen las cosas que no son vivas, las relaciones que tienen entre sí ellos. ¿Ya? O sea, en este caso, los factores abióticos se van a encargar, por ejemplo, qué pasa cuando hay mucha luz, cómo se va a afectar la temperatura a eso, cómo va a quedar las condiciones del aire, qué va a pasar con el agua. En cambio, los factores bióticos es cómo se relaciona, por ejemplo, un carnívoro con un herbívoro, o cómo el productor se encarga de un herbívoro, y así sucesivamente. Por lo tanto, todos estos ecosistemas están hechos de este biotopo y esta biocenosis que forman relaciones entre seres vivos y el medio. Y eso es un ecosistema, la relación que hay entre los seres vivos y el medio. Y eso va formando los distintos biomas y las distintas cosas. Biotopo en este caso entonces sería la energía que llega del sol, las temperaturas, las precipitaciones, el viento, las rocas, el agua, suelo, la biocenosis y todo lo vivo. Para que lo tengan pillados. Para que lo pilléis. Dijo. Bueno, ¿y qué pasó con mi...? Bueno, no me funcionaron mucho ahí la parte de lo... del... animaciones. Ya, por tanto, aquí estamos un poquito también nuevamente hablando de los factores bióticos y los abióticos. Obviamente los factores bióticos por lo general se basan en las relaciones de alimentación que hay entre los seres vivos.
Ya, obviamente se incluyen otras relaciones que las vamos a ir viendo más adelante. Y los factores ambientales abióticos, obviamente, son los agentes físicos y químicos, como los que había mencionado previamente, que en este caso, lluvias, temperaturas, frío, calor, la luz, el viento, nutrientes químicos, la acidez del suelo o del agua, salinidad, incendios también incluimos en esta parte. En los factores bióticos, obviamente que las categorías de organismos donde van a estar los productores, consumidores y descomponedores. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Productores, consumidores, descomponedores. ¿A qué se refieren? Como la función que tiene cada uno en un ecosistema, La cada función que como tiene, organismo. la función que tiene cada uno en un ecosistema. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un productor? Producir cosas para que el consumidor se las coma. ¿Qué O cosa? como nutrientes, por ejemplo, el tema produce la fotosíntesis y todo eso, y todas esas cosas después se las va a consumir el consumidor, que serían los heterótrofos. Ya, y por ahí ya vamos añadiendo otros conceptos más que los vamos a ir tratando. ¿Ya? Obviamente esto no lo pueden olvidar. Los seres vivos del ecosistema, obviamente a nivel de especie, población y comunidad. Especies pueden producirse entre sí, tienen descendencia fértil. Población, conjunto de individuos, animales o plantas de la misma especie. Comunidad es el conjunto de todas las especies que hay en un espacio físico. ¿Ya? No olvidarse de eso. Ahora, hablando de los factores bióticos, aquí vamos a empezar con dos cosas. Los factores bióticos se pueden relacionar ya sea intraespecíficamente o interespecíficamente. Intraespecífico quiere decir que son las relaciones entre organismos de la misma especie. Interespecíficos son las relaciones que se producen entre distintas especies. Así que hay que manejar esos conceptos. Intraespecífico, misma especie. Interespecífico, entre distintas especies. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿En algún momento lo hayan visto? Por lo menos yo no. Ya. Ahora, cuando hablamos de relaciones interespecíficas entre distintas especies, las podemos subclasificar. Una de ellas es la depredación. La depredación, por lo general, si ustedes se fijan, tienen un signo más y un signo menos. Quiere decir que un organismo está beneficiado y el otro salió perjudicado por alguna cosa. En este caso, un ser vivo se alimenta de otro al que le da muerte. Por lo general, a eso es la depredación. Como el leoncito o el tiburoncito. Otra relación es la competencia. Obviamente que acá es negativo, negativo, y es por el punto de vista que muchas veces un organismo puede ganar, pero no siempre ocurre eso. Por lo general, ambos en una competencia pueden salir perjudicados. Porque muchas veces están compitiendo por un recurso y resulta que por ir a tomar un recurso, a la media hora se murió. Sobre todo en el caso de animales carnívoros que son muy agresivos en ese sentido. No siempre hay un ganador acá. Por lo tanto, siempre es signo negativo y negativo. Ambas especies son perjudicadas en algún momento. ¿Y qué cosa pelean en esta competencia? Pelean por los recursos, alimentación, por el espacio, ¿cierto? Por el espacio para las crías. Incluso hay competencias por cualquier cosa en realidad, entre especies, ¿ya? Pero siempre cuando se sientan amenazados, van a responder. Como esas palomitas con ese pollito ahí, o estas, ay, ¿cómo que se llaman? Las jajajaja, ¿cómo se llaman?
Ay, se me olvidó. La jajajaja. No me acuerdo. Ah, las llenas. Ellas. Pero si se ríen, pasan de pasan riéndose esas, así que. Parasitismo es otra relación interespecífica. El parasitismo, obviamente, que un organismo se ve beneficiado y el otro perjudicado. En este caso, un ser vivo se alimenta de otro, pero en este caso no le va a causar la muerte. ¿Por qué razón? Porque si se le causa la muerte, el parásito se muere. Y existen dos tipos de parásitos, endoparásitos y ectoparásitos. Endoparásitos, en este caso, son los parásitos internos y ectoparásitos, los externos. O sea, dentro de los endoparásitos, por ejemplo, tenemos ahí su buena tenia, y ectoparásitos, por ejemplo, las garrapatas o las pulgas. ¿Ya? Ambos tipos obviamente no le van a perjudicar la muerte por un buen tiempo. Puede que llegue un momento en que el pobrecito organismo ya fue mucho y se debilitó mucho, que va a morir por debilidad más que nada, pero no porque el organismo le causó la muerte, que eso es otra cosa. Otra relación interespecífica es el mutualismo. Ambos salen beneficiados. O sea, dos especies se asocian para tener un beneficio mutuo. Por ejemplo, el caso del zampollín cuellinegro con un pato colorado. Son dos organismos que no están en Chile, pero me sirven de ejemplo. Ellos por lo general, cuando llega la época de reproducción, forman colonias y ellos lo que hacen es poner sus huevitos ahí cerca de la playa y después cualquier animal que se acerque, cualquier cosa, entre todos atacan. Da lo mismo que si están cuidando sus huevos o no, pero forman colonias y entre todos se defienden entre sí. Ambos especies se están ayudando entre sí. ¿Ya? Y una vez que obviamente que consiguieron, ¿cierto?, sus crías y todo eso, después se va cada uno por su lado. O sea, eso pasa en época de reproducción. Y cuando, obviamente, cuando se reproducen y cuando tienen los huevitos. Ahora, si esta relación es tan intensa que un organismo no puede vivir sin el otro, se habla de simbiosis. Y que ese concepto sí lo tienen que haber escuchado, ¿cierto? ¿De dónde podrían haber escuchado ese concepto de simbiosis? En ciencias como en primero medio. Sé que lo he escuchado, pero no me acuerdo en qué materia. O sea, en qué tema. Bueno, de hecho, cuando estuvimos en PDT, en algún momento lo dijimos. Cuando estábamos hablando de las células. ¿No se acuerdan? Ah, con la simbiosis y la endosimbiosis. Bueno, de hecho ahí hay simbiosis, o sea, no eso es otra cosa, sí, ahí lo está No, confundiendo con otra los cosa. tipos, lo está confundiendo con los tipos de transporte. Ah, eso siempre me pasa. No, en este caso era, por ejemplo, cómo nació el cloroplasto y la mitocondria. Se dice que nacieron por simbiosis. Que en este caso una célula grande, ¿cierto? Se comió a una bacteria pequeña, bacteria que hacía fotosíntesis, y esa bacteria, en vez de que se haya consumido, se quedó ahí y ambas trabajaron en una relación mutua, y ahí se formó en este caso el cloroplasto. Y lo mismo pasó con la mitocondria. Y de esa forma la célula pudo hacer fotosíntesis y la otra pudo hacer respiración celular. Ahora, en el punto de vista macro, ocurre también, en este caso, los líquenes. Esos son tres tipos de líquenes, y obviamente que es una asociación simbiótica entre un alga, en este caso, y un hongo. ¿Ya? Y obviamente que ahí entre ellos se apoyan. Pues el hongo le va entregando el sustrato al alga y la alga le va entregando lo que obtiene de la fotosíntesis
al hongo para que ambos puedan subsistir. Y estos son comunes en todos lados, ¿ah? Hoy en día también se ocupan como bioindicadores ecológicos los líquenes. ¿Lo han visto, cierto? Al menos en la barba de viejo, que son estos de acá. Sí, es el tercero sí, pero la otra no. Los otros por lo general siempre están o en la corteza de los árboles o en piedras. ¿Nunca lo han visto? Son súper comunes. Pero bueno, cuando los vean ya van a saber que es un líquen y obviamente son dos organismos que están haciendo simbiosis. También existe el caso de la protocooperación. La protocooperación obviamente es una interacción biológica en donde ambos son beneficiados, pero acá el beneficio no es que sea vital el beneficio. O sea, ambas especies pueden, pueden vivir su vida separada, ambas especies pueden hacer sus cosas separadas, pero en algunos momentos se ayudan entre sí. ¿Ya? O sea, no es que sea una cosa que siempre va a ocurrir. Por ejemplo, el caso de la abeja con la flor. La abejita puede ir a polinizar como puede que no. ¿Qué pasa si esa abejita fue a polinizar esa flor? Obviamente que llevó la semilla, llevó el polen para que fuera otra flor y así tenga una reproducción sexual. Pero en el caso de que nunca ninguna abeja fue a esa flor, la flor no va a morir, se va a secar obviamente con el tiempo respectivo, pero esa flor igual va a lanzar su polen con el viento y obviamente que el viento va a llevar el polen a otro lugar o simplemente el polen por reproducción asexual va a crear otra planta. Por lo tanto, no es vital que esté o no esté este organismo. Y de ahí nace esta protocooperación. ¿Se entendió, no? Profe. Ya. Otros dos tipos tenemos el comensalismo y el inquilinismo. El comensalismo, obviamente que un organismo se beneficia y no hay otro organismo que... El otro organismo es neutro, o sea, no se va a beneficiar ni nada. ¿Por qué razón? Porque acá hay un individuo que se llama comensal, que por lo general se alimenta de los restos de otro organismo. ¿Al otro organismo de qué le sirven los restos? Entonces al otro organismo le da lo mismo si en realidad se comen sus restos o no se los comen, porque es algo que desechó. Y el inquilinismo, en este caso, ocurre en el caso justamente de viviendas, por decirlo de otra forma. Hay un cangrejito que no tiene su caparazón propia y por lo general busca los de otro. Y muchas veces uno lo puede encontrar hasta en una, como aparece ahí en un codo de PVC, o puede estar con la caparazón de otro organismo y los pueden confundir incluso a veces. Profe, ¿cómo se llamaba? Es que había como un ejemplo que una vez leí de que estaba, no sé cómo se llama, pero como una especie de bicho, no sé, pegado a un tiburón y vivía allá. ¿Eso sería el inquilinismo? Ah, no. En este caso es comensalismo. Es un ejemplo de comensalismo de la rémora con el tiburón. Eso. Ya que lo que pasa es que el tiburón lo que hace es comer, ¿cierto? En este caso su comida y todo, y va dejando pedazos de restos por todos lados, y el otro pegadito a él está comiendo todas las cosas que está dejando alrededor. Incluso a veces viaja apegado a él porque sabe que en algún momento el otro va a comer y se come todo lo que... Pero al otro le da lo mismo si se come sus cosas o no. Pero, Y ¿cuál es es... la diferencia entre ese y el inquilinismo? Inquilinismo es como para alojarse. Ah, ya. Es, por ejemplo, porque el caso de la rémona está pegado al tiburón solamente por comida. Si el otro no le da comida, se va. No es que sea la casa de él. Ujú. Inquilinismo viene de inquilino, o sea, de una persona que va a pagar una renta y todo eso
por una casita, acá no hay pago, pero está el tema de habitar otro. Igual que organismos que acostumbran, por ejemplo, a vivir en los cráneos de otros organismos, porque encuentran que tienen los hoyitos y todo y se meten ahí. Por ejemplo, ahí también es caso de inquilinismo. O, por ejemplo, esas aves que abandonan el nido que tienen, pero viene otra y ocupan el nido que había dejado la anterior. También hay una relación de inquilinismo. Y tenemos las relaciones intraespecíficas. Obviamente que son las relaciones que son con organismos de la misma especie. O sea, en una misma población. ¿Ya? De acá por lo menos identificamos 6. Existe entre ellos competencia, ¿ya? Por lo general por alimentos, por lo general, o espacio. Cooperación, que en este caso proporciona beneficios a los individuos con el cuidado de las crías, la defensa contra los depredadores o la obtención de alimentos. Existen las asociaciones gregarias, que son grupos de individuos no emparentados, o sea, me refiero, son de la misma especie, pero no están emparentados, que viven juntos para ayudarse mutuamente, con fines de defensa, búsqueda de alimentos, migraciones, etcétera, como las bandadas de aves, manadas de mamíferos o los bancos de peces. Existen las asociaciones coloniales, individuos que se mantienen físicamente unidos y proceden de un mismo progenitor, como el caso de los corales. Asociaciones sociales, como en este caso el ejemplo de las abejas con las hormigas, que tiene que haber una reina, forman estas colmenas, ¿cierto? La reina tiene sus peones, por decirlo, y hay toda una jerarquía para poder trabajar. Y las asociaciones familiares, que en este caso son grupos de organismos que son emparentados entre sí, y obviamente entre ellos está la procreación y el cuidado de las crías, y por lo general forman clanes, como el caso de los clanes de los leones. Y esos son los tipos de relaciones intraespecíficas que existen. ¿Ya? Por lo tanto, los anteriores eran relaciones interespecíficas y ahora estamos viendo las relaciones intraespecíficas. ¿Muy difícil? No, mucha información. Eso sí, siempre es como mucha la información. ¿Ya? Por eso hay que volverla a repasar. Porque obviamente esto no se aprende de un rato para otro. Pero sí por lo menos se tiene alguna noción general con los conceptos más grandes. Relación intra e inter. Y que existen varios tipos. Ahora, si hablamos de ecosfera y biomas, que diga. Cuando nosotros hablamos de una ecosfera, estamos hablando de el gran ecosistema planetario. O sea, en este caso, los conjuntos de todos los ecosistemas que constituyen la Tierra. Todo esos ecosistemas yo lo puedo hablar como ecosfera. Puedo decir, ah, ya, todo el conjunto de ecosistemas se llama ecosfera. ¿Ya? La biocenosis de la ecosfera es la biosfera. De ahí apareció el otro concepto de la biosfera que siempre en algún comercial o en la TV dicen la biosfera, y es porque estamos hablando de los seres vivos que están en todos los ecosistemas, o sea, en toda esta ecosfera. ¿Ya? La ecosfera en este caso, si hablamos del gran sistema planetario, lo vamos a considerar como un sistema cerrado. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de ecosistema a nivel micro era un sistema abierto? Ahora si lo hablamos del sistema macro al conjunto de todos los ecosistemas, se va a considerar un sistema cerrado.
¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos un efecto invernadero, donde la energía obviamente en algún momento se disipa, pero después vuelve, ¿ya? Y por lo general siempre se está manteniendo un calor, en este caso constante, bueno, casi, gracias al ser humano, pero que va permitiendo el desarrollo de todos los ecosistemas. Ahora los biomas, nosotros los vamos a considerar como grandes ecosistemas en que dividimos la ecosfera. Por lo tanto, si estamos viendo los niveles de organización, primero es la ecosfera, después vienen los biomas y después vienen los ecosistemas. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Y estos Sí, biomas, profe. excelente. Y estos biomas obviamente está determinado por las condiciones ambientales de una región geográfica, caracterizada por un clima determinado, poseen una flora y una fauna asociada, y ejemplos de ello, la selva tropical, desierto, sabana y tundra, como les decía previamente cuando estaba dando algunos ejemplos. Todo eso es parte de estos biomas. Así que no se olviden de los niveles de organización. Lo más grande son las ecósferas, después viene, esa ecósfera se subdivide en biomas, y los biomas obviamente que se subdividen en distintos ecosistemas. ¿Ya? Si nosotros hablamos solamente de los seres vivos que viven en esa ecósfera, estamos hablando de la biosfera. Ya, para que lo vayan pillando. Ahora, si nosotros hablamos de la biosfera, que son la biocenosis de la ecósfera, como le estaba diciendo previamente, son los conjuntos de todos los seres vivos que van a habitar en el planeta Tierra. Si hablamos de esa parte, vamos a hablar de un sistema abierto. ¿Por qué? Porque los seres vivos intercambian materia y energía. La materia que sale realiza un recorrido por los sistemas terrestres, dando lugar a los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? O sea, gracias a la materia que va en esta parte de la biocenosis, van creando los distintos ciclos biogeoquímicos, como el del carbón, el del nitrógeno, el del azufre, que más adelante los vamos a tener que ver. Ya, ahí está. Obviamente que toda la energía que se va transmitiendo por los ecosistemas, en este caso, en esta ecósfera, proviene primero que nada de la energía solar. La energía solar es la que le da, en este caso, la gran cantidad de energía a esta biosfera. ¿Ya? La biosfera, obviamente, que ocupa esa energía, una parte, y la otra se disipa como calor. Y por eso es que nosotros disipamos siempre calor, estamos perdiendo calor siempre. Pero están las otras determinantes, tales como la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera, que ayudan, ¿cierto?, a que estos seres vivos puedan seguir, en este caso, nutriéndose, puedan seguir viviendo, para que puedan seguir recibiendo energía solar y puedan disipar esa energía como calor. Y ahí es donde aparecen el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, el fósforo, el nitrógeno, ¿ya? Que obviamente van dando un ciclo en conjunto de los organismos. Y es por eso que nosotros tenemos, cuando nos vamos a morir, tenemos estos descomponedores. Estos descomponedores convierten la materia orgánica a inorgánica. Y ahí obviamente que al convertirlo en inorgánica es cuando estamos devolviendo, en este caso, ya sea los nutrientes de nitrógeno, fósforo, entre otras cosas. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono siempre lo estamos haciendo, tanto plantas como nosotros. Por lo tanto, todos los organismos vivos siempre están en relación con el medio y están en relación con la energía solar. Y es por eso que somos un sistema abierto.
Qué crazy. ¿Se entiende? Sí, prefiero. ¿A qué se refiere la atmósfera, hidrósfera y geósfera? La hidrósfera debe ser el agua, creo. ¿Ya? La geósfera como la tierra y la atmósfera es la capa que tenemos en el aire, o sea, no sé cómo decirlo. Ya. Pero donde están los gases. Exactamente, no se olviden de eso. Son los conjuntos, en este caso, de donde vamos a encontrar, en el caso de la atmósfera, conjunto de compuestos volátiles, aire, ¿cierto? Por lo general, todo lo que implica, todos los conjuntos de cosas, dióxido de carbono, nitrógeno y cuánta cosa hasta el oxígeno. Hidrósfera, obviamente, todos los recursos de agua. Y la geósfera, en este caso, lo que tiene que ver con la tierra. Obviamente que estamos hablando en este caso de cómo se está transfiriendo energía a estos organismos vivos, ¿ya? Y obviamente que aparece el concepto de relaciones tróficas. No sé si recuerdan esto. Ops. Estas relaciones tróficas. Sí. Ahora, trófico, ¿de qué es lo que viene? El concepto trófico. Porque dice relaciones tróficas. ¿A qué se refiere esto? Tróficos, tróficas. No cacho, profe. Pero no es algo así como de Nutri, no, como Dígalo, dígalo, dígalo. de vitaminas y cuestiones como nutrientes, cosas así. Como En, es que eso es lo que se pasa. en este caso, tiene que ver con nutrición. ¿Ya? Relaciones tróficas tienen que ver con la nutrición. Pero esta nutrición desde la perspectiva, en este caso, de la transferencia de energía. ¿Ya? Por lo tanto, las relaciones tróficas dice que representa el mecanismo de transferencia de energía de un organismo a otro en forma de alimento. Y ahí la forma de alimento, obviamente, que le da el concepto de trófico. Trófico proviene de nutrición, ¿ya? O relacionado con la nutrición. Para la transferencia de energía, obviamente que existen lo que se llaman las cadenas tróficas. Y las cadenas tróficas no son nada más que niveles o eslabones en donde se dice que los productores son los primeros que reciben la energía solar, ¿ya? Esos productores le van a entregar energía, en este caso, a los distintos tipos de consumidores que hay, y esos consumidores, obviamente, le van a estar retribuyendo, en este caso, materia a los descomponedores, y ahí es el último eslabón donde se va creando energía. Estos descomponedores, obviamente que le devuelven energía, o sea, en este caso el sustrato, al nivel de los productores, e inclusive a veces a los niveles de consumidores. ¿Ya? Y al final es todo un ciclo el que hay aquí dando vuelta. Ciclo energético y de materia también. Principalmente energético. Ahí se pegó esta cosa. Y aquí es donde aparecen esos conceptos que estaban hablando al principio. ¿Ya? El primer nivel trófico de los productores. Aquí es donde entran organismos que son autótrofos. ¿Qué significa que sean autótrofos? Que fabrican su propio alimento. Exactamente. Y no se olviden de eso.
organismos que fabrican su propio alimento. Los tenemos de tipo fotosintético y los tenemos de tipo quimiosintéticos. Los fotosintéticos, foto viene de luz. O sea, significa, o sea, en realidad foto viene de fotón. Y eso es, obviamente, luz. ¿Ya? Y quimio, en este caso, viene de elementos químicos. Por lo tanto, ellos de acá van a necesitar la energía solar para realizar fotosíntesis. Y aquí entrarían todos los organismos que son plantas superiores, fitoplancton y organismos fotosintéticos, como ciertas cianobacterias, ya que en este caso son algas. Los quimiosintéticos, por lo general, son bacterias, la mayoría. Y por lo general pueden ser bacterias modernas, pero por lo general son arqueobacterias. O sea, son organismos que viven en partes inhóspitas donde la luz del sol poco llega. Por ejemplo, al lado de un volcán o en el fondo marino. Son bacterias autótrofas que utilizan como fuente de energía la oxidación de moléculas inorgánicas, tales como azufre, nitrógeno o hierro. ¿Ya? Esos son los quimiosintéticos. Obviamente los fotosintéticos, dice la materia orgánica sintetizada. ¿A qué se referiría con esa parte de ahí? Porque después dice acumulación en tejido, transferencias a siguiente nivel estrófico y respiración celular. ¿Cómo dijo, perdón? ¿A qué se refieren las tres últimos que encerré? La materia orgánica sintetizada, respiración celular, transformación en calor, acumulación en tejido, transferencia a siguientes niveles tróficos. ¿Cómo puedo interpretar esa parte de ahí? No cacho. ¿Cómo interpretar? Es simple. Si nos vamos recordando lo anterior. Espera. Esto de acá. La primera parte de la energía van a llegar a los productores y de ahí para allá va a los siguientes niveles. O sea, nosotros necesitamos la materia prima que tienen los fotosintéticos, en este caso es materia orgánica, cuando nosotros nos comemos una lechuga, su manzana o cualquier producto de ahí, nosotros estamos comiendo materia orgánica sintetizada de estos fotosintéticos, ¿ya? Esa materia obviamente se va a acumular en tejidos y parte de esa materia se va a ir transfiriendo en los distintos niveles tróficos después, ¿ya? Y obviamente que va a dar paso a que se crean organismos que realizan respiración celular y obviamente transformen esa energía que traía los fotosintéticos, la transformen en calor también. Porque nosotros cada vez que estamos respirando, también estamos produciendo calor y ese calor se pierde, ¿ya? Se va de nosotros y obviamente tiene otra finalidad después de ese calor. Porque ustedes saben que la energía al final se transforma. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por tanto, los fotosintéticos de estos dos son los que más necesitamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Duda? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, no, o sea, no hay duda. ¿Verdad que yo digo seguro? No hay dudas. ¿Verdad? Yo digo seguro y estoy entre todas las mujeres ahí. Me siento un ser casi divino. Luego tenemos los niveles de consumidores. Los consumidores por lo general son heterótrofos. ¿Qué significa? Organismos que necesitan de otro para obtener su alimento, o sea, necesitan de otro ser vivo. Y aquí es donde aparecen los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. ¿Se acuerdan de eso?
Sí. Los consumidores primarios van a ser los que van a consumir productores, por lo tanto son los herbívoros. Consumidores secundarios van a ser los que se comen los herbívoros por lo general. Y los terciarios, por lo general pueden ser carnívoros finales o incluso omnívoros, ¿ya? Que pueden comer de los 3 niveles sin ningún problema. Un omnívoro perfectamente puede categorizarse en la parte de secundario o de terciario, siempre y cuando, o siempre como estemos analizando en este caso una cadena trófica. La cosa es que estos consumidores se alimentan de más de un nivel trófico, ¿cierto? En algunas ocasiones, ¿cierto? Hay los que se alimentan en este caso de detritos, de cadáveres, ¿cierto? Ellos se llaman detritívoros, que no son los mismos que los descomponedores. Ustedes se fijan que cuando alguien por lo general se muere, lo que hace es venir un organismo que empieza primero a comer, como unos gusanos vienen a comerse eso, y después hay unos bichitos, ¿cierto? Todos esos gusanos y esos bichitos son parte de los detritívoros, ¿ya? Y obviamente que después viene otra fase donde vienen organismos que son ya prácticamente son gusanos, bacterias y hongos, y ellos ya son Profe, los que son parte de los descomponedores. Dígame. ¿y cuáles eran los carroñeros? Esos los... Los carroñeros en este caso son aquellos que, como bien dicen, comen carroña. ¿Qué es lo que es la carroña? En este caso son los desperdicios de carne y, y eso, desperdicio de carne en otro caso. Ay, gracias. Como en este caso, ¿cómo se llaman? Estos buitres, que por lo general ellos ya están comiéndose la carne prácticamente que está podrida. Por eso se llaman carroñeros, que son carnívoros, ¿ya? Y la mayoría de estos buitres lo que hace es limpiar el ecosistema, como dicen. Y ellos serían como los consumidores, o sea, Ellos, los carnívoros finales. ellos vendrían siendo como carnívoros finales. Ah, Exactamente. ¿Ya? Exactamente. La Lara dice que su compu se bugueó. Por eso no está. Ya. Sí, sí, escuché que alguien se desconectó, pero no capté quién. Porque escucho el ruido, no. Obviamente que esta dinámica de ecosistema nosotros las podemos representar en lo que les decía antiguamente, cadena trófica o una red trófica. O sea, yo puedo representar cómo en este caso los organismos están transfiriendo energía unos a otros. Las cadenas tróficas por lo general es una representación lineal, donde se está mostrando, ¿cierto?, qué organismo le está dando energía a qué. Y la red trófica en este caso son conjuntos de cadenas tróficas. El ejemplo de abajo, por ejemplo, aquí tengo un pasto, que es un productor, que le está otorgando energía al conejo, que es un consumidor, en este caso primario, y después hay un consumidor secundario y hasta ahí terminó esa cadena, ¿ya? En el caso de abajo del lado, ahí tenemos en este caso un productor, que en este caso son hongos, si no me equivoco, creo. Bueno, parte de un productor que le está dando a un consumidor primario, que vendría siendo ese bichito, un consumidor secundario, y obviamente que el gato y el perro lobo vendría siendo ambos consumidores terciarios. ¿Ya? Ahora, cuando se analiza una red trófica, es que están todos estos conjuntos de cadenas tróficas relacionándose unos con otros. Pero eso es lo que hay que considerar cuando vean estas imágenes así. La flecha va a indicar en este caso va a indicar lo que se llama la transferencia de energía. Porque difícilmente un pasto se vaya a comer un conejo.
Porque de chiquitito siempre está esa concepción de que cuando dicen cadena trófica, es que este se come a este. Cuando hablamos de esto, las cadenas tróficas, muchas veces hay dos cadenas, o sea, hay dos flechas, unas que van en un sentido y las otras que van en el otro. Si van en este sentido, quiere decir que estamos hablando del flujo de energía. Ahora, si hablamos del otro sentido, o sea, que este acá y este acá, quiere decir que estamos hablando de compartir biomasa o materia, el traspaso de materia de un organismo a otro. Por tanto, estos niveles tróficos vamos a tener productores que son plantas, consumidores primarios, secundarios y terciarios. Cada uno de esos niveles va dejando restos orgánicos, ya sea cuando se murió un productor o los desechos de un productor, al igual que los consumidores primarios, secundarios y terciarios, van dando restos orgánicos. Si los restos orgánicos son muy grandes, están los detritívoros. Si son pequeños, vienen los descomponedores, que vienen siendo hongos, bacterias. Convierten esto a compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos vuelven a los productores y de esa forma se va creando un ciclo. ¿Sí? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? No. Ahora, ¿cuántas cadenas tróficas encuentran ahí? Y ojo, dije cadenas tróficas, porque esta es una trama trófica, pero yo quiero saber cuántas cadenas tróficas hay. Y ya hay una que está en rojo, que es la de la madreselva, que va hacia el ratón de campo y va hacia el zorro. Ahí tienen una cadena trófica. ¿Son 11? ¿Y cuáles serían? Es que se supone que deben partir desde los productores, pues desde las plantas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cada flecha que salga de ellas, por ejemplo, en la encina salen 3 flechas de ellas. 3, después de la madreselva salen 3, o sea, 4, perdón. De la jara salen 2 y de la hierba salen 3. Exactamente. Por lo tanto, serían 11 cadenas tróficas en este caso que están aquí. Y obviamente, si se fijan, a partir de un productor puede darle a un conejo, a un saltamonte y así cada uno se van formando estas tramas. Y resulta que uno lo puede hacer perfectamente con un ecosistema real. O sea, puede ir uno a un ecosistema, investigar qué come cada uno de estos animales y después ir creando estas tramas tróficas. Y de hecho hay personas que lo hacen. ¿Y lo hacen para qué? Para obviamente ver cómo este ciclo de materia y flujo de energía están ayudando a ese ecosistema y si ese ecosistema está siendo sostenible. Y por eso se aplica el principio de sostenibilidad natural. Y el principio de sostenibilidad natural son dos cosas: reciclar al máximo la materia y utilizar la luz solar como fuente de energía principal. ¿Ya? Esos son como los principios de la sostenibilidad natural. O sea, por ejemplo, si un organismo se muere, esa materia se va a reciclar. No es que el organismo quede ahí y quede todo botado. De hecho, si uno va y va a dejar un pedazo de pan al campo, esa materia se va a utilizar en algo. ¿Ya? El reciclar al máximo la materia es una acción de los descomponedores, bacterias y hongos. La materia mineral puede ser utilizada nuevamente por las plantas, como lo habíamos dicho antes. Cuando hablamos del ciclo de la materia, este por lo general tiende a ser un sistema cerrado. ¿Ya? ¿Por qué cerrado? Porque es un ciclo. Parte en un lado, se va hacia otro y va siendo siempre un ciclo. Cuando hablamos de ciclo biogeoquímico, por lo general pasan de la Tierra a la atmósfera. Muchas veces se escapa alguno, pero poco. Y de la atmósfera
vuelve a los organismos vivos traen eso a la Tierra y va al ciclo nuevamente. Y obviamente que también existen pequeños escapes hacia la atmósfera, lixiviado de material en el suelo, o mejor dicho, como lavado de los materiales del suelo, y transformaciones de combustibles fósiles. Ahora la energía solar, obviamente, se transforma en energía química en el proceso de fotosíntesis. ¿Recuerdan cómo era ese proceso? Donde estaba una etapa clara y una etapa oscura, a una etapa dependiente de la luz y una etapa independiente de la luz. Donde la dependiente de la luz nosotros necesitábamos, en este caso, luz, necesitábamos agua, para que produjera moléculas energéticas que se llaman NADP o nicotilamina adenina dinucleótido fosfato y adenosintrifosfato, que es el ATP. Eso, obviamente que se era entregado a la fase independiente de la luz, donde estaba el ciclo de Calvin, se fijaba el dióxido de carbono gracias a la Rubisco y se obtenía la glucosa finalmente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Y obviamente que toda esa energía solar que se transforma en energía química en esos procesos iba a ser un sistema abierto y que iba en una sola dirección, por eso es unidireccional. Y todo eso se le aplica obviamente una ley de la termodinámica, para precisar la primera ley. ¿Qué dice? La energía entrante es igual a la acumulada en cada nivel en forma de materia orgánica más la desprendida en forma de calor. La energía se degrada en la respiración, la energía útil disminuye, el número de eslabones es reducido. O sea, en otras palabras, se está cumpliendo lo que es la primera ley de la termodinámica. ¿Seguro que no tienen dudas? En otras palabras, estamos diciendo acá de que el principio de sostenibilidad, las cosas se reciclan, la materia, ¿ya? Y el punto de vista de la energía también pasa por un principio de conservación de energía, ¿ya? Obviamente que si nosotros podemos transformar la energía en otras cosas, pero la energía siempre va a andar dando vuelta. Y es por eso que aparece la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. ¿Ya? Y estos son parte de los principios de la sostenibilidad natural. A partir de esto se van creando ciertos parámetros tróficos. ¿Ya? Los parámetros tróficos lo que hacen es medir una rentabilidad en cada uno de los niveles tróficos o del ecosistema completo. Y aquí aparece el concepto de biomasa, que no es nada más que la cantidad de materia orgánica que hay en un nivel trófico o de un ecosistema. ¿Qué incluye esta biomasa? Incluye la materia orgánica viva, fitomasa, zoomasa y la materia orgánica muerta o necromasa. Fitomasa en este caso, dígame. ¿Cómo eso, la rentabilidad de cada nivel trófico? ¿A qué se refiere? Obviamente que nosotros, todo lo que es ecosistémico tenemos que ver si en realidad está siendo rentable el realizar todos los procesos o no está siendo rentable. Ustedes no han pasado rentabilidad en matemáticas, ¿cierto? Con el tío Feña. Creo que no. No me acuerdo. Pero por ejemplo, cuando ustedes les dicen este negocio es rentable, ¿qué significa? O sea, que si va a generar ganancias, las ganancias para todo lo que voy a gastar en él. Exactamente, es lo mismo acá. Acá, en este caso, tiene que haber un beneficio que nos proporciona a nosotros a partir de una inversión. ¿Ya?
¿Cuál va a ser la inversión? En este caso, la inversión va a ser lo que están haciendo los organismos vivos y todas las cosas que interactúan ellos. Pero, obviamente que eso tiene que tener una rentabilidad después para el ecosistema en general. En este caso, la biomasa, entre otros que vamos a ver después. Por ejemplo, con esta rentabilidad nosotros podemos definir si un ecosistema va a perdurar por el tiempo o no. Por ejemplo, si los organismos vivos están eliminando... Ya, pongámosle que estamos hablando de que tenemos un bosque y está lleno de castores, y solamente hay castores. Yo puedo analizar si esos que están ahí van a ser rentables o no, porque lo que van a hacer los castores obviamente van a comer, y van a matar arbolitos y los van a tirar al suelo. Obviamente que ahí yo puedo poner una balanza y decir los castores están obviamente comiendo todo lo que tengo, y obviamente que para la otra parte no me va a quedar nada para futuro. Va a llegar un momento en que se va a acabar los arbolitos, van a quedar sin casa, sin alimento y se van a morir. Y ahí podemos decir que no hay rentabilidad en este caso de ese ecosistema. Entonces nosotros podemos ver estos parámetros tróficos desde el punto de vista de las matemáticas. Y una cosa que podemos empezar a medir rentabilidad es de acuerdo a la cantidad de biomasa, o sea, la cantidad de materia orgánica. Y toda esta materia orgánica la podemos medir en kilogramos, gramos, miligramos, en unidades de energía. Un gramo de materia orgánica equivale a 4 o 5 kilocalorías, por ejemplo, que es como lo más frecuente. A partir de esos datos nosotros podemos sacar biomasa, ¿cierto?, de un ecosistema. Y por lo general estos se pueden expresar en cantidades de gramos por centímetro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado o toneladas por hectárea. Y estas son cosas que por lo general ocupan harto en agricultura. Para saber si es rentable, por ejemplo, plantar 2 sacos de trigo para obtener 6. Ahí estamos hablando de si hay una rentabilidad o no. También está el punto de vista de la producción. O sea, representa la cantidad de energía que fluye por cada nivel trófico. Y aquí nosotros vamos a tener una producción que es bruta y otra que es neta. La producción bruta, obviamente que es la energía fijada por unidad de tiempo. O sea, es la energía que por lo general tiene el nivel trófico en general. Y la producción neta es aquella que se va traspasando de un nivel a otro, por lo tanto energía almacenada por una pequeña unidad de tiempo. Una es la que se fija, la otra es la que se almacena. Esta suele expresarse por lo general, generalmente en kilocalorías por hectárea. Ya, pero también puede ser en calorías por metro cuadrado. Esto puede ser una producción de tipo primaria, si es energía fijada por autótrofos, o secundaria, si es por los demás niveles tróficos. ¿Ya? Ahora, la producción bruta, obviamente son parte de cada uno de los eslabones grandes, y lo que se va a transferir al siguiente es parte de la producción neta. ¿Cómo voy a obtener la producción neta? La puedo obtener, obviamente, con una fórmula en donde la producción bruta la voy a restar con el proceso respiratorio de automantenimiento. Pero eso más que nada para que lo sepan, porque en PC1 les van a pasar esa parte de la fórmula. Ya, así que no vamos a ver la parte matemática de aquí. No se preocupen. Ya me había asustado yo. No, es solamente para que lo tengan como concepto general. Ahora, ¿a qué se refería lo anterior? A esto. Ya. Toda la energía solar va a recaer en los productores. Del 100% de toda esa energía, los productores obtienen el 1%. Y ese 1% es el 100% de los productores.
Ese es el producto bruto, pero el producto bruto inicial, ¿ya? A partir de ese producto bruto inicial, las plantas también realizan respiración y pierden también energía en forma de calor, ahí se va perdiendo parte de la energía, y le pasan energía, en este caso neta, al siguiente eslabón que son los herbívoros, o sea, el consumidor primario. Ellos obviamente que van a obtener el 10% de lo que adquirió esas plantas, o sea, ese 1% que pasó a ser el 100%, va a pasarle un 10%, y ese pasa a ser el nuevo 100% de los herbívoros. Y esa eslabón le va a pasar el 10%, ¿cierto? Nuevamente a los carnívoros, y el otro eslabón no, obviamente les seguiría pasando 10%, y así sucesivamente. Y siempre cada uno de estos sistemas van a estar perdiendo respiración, o sea, energía por la respiración, y energía en forma de calor. Y obviamente que toda esa energía que no es utilizada, la energía que no es asimilada, y todo eso es la energía que contienen los descomponedores para transformar la materia orgánica a inorgánica y que sea ocupada nuevamente por los productores. Y todo esto se conoce como la regla del 10%. O sea, por cada nivel trófico se va pasando un 10% de la energía inicial. ¿Ya? Para que lo vayan pillando. Sí, se entendió. Son altos conceptos, ¿eh? Y obviamente también viene la productividad y tiempo de renovación. Dos conceptos. Que uno obviamente que tiene que ver con las tasas de renovaciones. Pero vamos leyendo. Mira. La productividad dice que la energía, la cantidad de energía almacenada por unidad de tiempo en un eslabón o ecosistema en relación con la materia orgánica total. O sea, estamos hablando acá que es una cantidad de energía que vamos a tener, por ejemplo, de la totalidad de algo. Por ejemplo, si yo tengo un campo de trigo, estoy hablando justamente de la energía que tiene todo ese campo de trigo. ¿Ya? En este caso, estoy enfocado en cómo se está renovando la biomasa a futuro. Y esa renovación de biomasa es lo que se conoce como tasa de renovación. Y obviamente el tiempo de renovación es cuánto tarda en renovarse nuevamente lo que tenía previamente. En agricultura utilizan harto estos términos. La productividad obviamente que tratan siempre de tener con pocos productos mucho. Para eso, obviamente, eligen siempre cosas que tengan una baja tasa de renovación, o sea, que sea en ciclo más corto. Y es por eso que los cereales, por lo general, de trigo, cebada, avena, tienen una tasa de renovación bastante corta. Ellos, por lo general, colocan un producto, unos cuantos sacos de eso, lo plantan, le colocan ciertos nutrientes, esperan un determinado tiempo solamente, cosechan, ¿cierto? Y vuelven a hacer todo el proceso. Así con eso obtienen una alta productividad en un tiempo más corto. Y eso es lo que están buscando hoy en día también en todo lo que es agricultura. Que las cosas sean más rápidas, tengan una tasa de renovación más rápido y a la vez produzcan mucho. Pero obviamente que toda esta productividad se puede ver afectada por los siguientes factores. Por ejemplo, la intensidad lumínica, si hay mucha o poca luz, la temperatura, la cantidad de dióxido de carbono, agua y sustancias como nitrógeno y fósforo. Y se pueden ver afectados. Y obviamente que todo esto que tenga que ver con los productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera, lo podemos graficar en pirámides ecológicas, donde podemos graficar lo que es la energía, donde podemos graficar lo que es la biomasa,
o cantidades de organismos. Por tanto, nosotros podemos hacer pirámides de energía, obviamente siguiendo la regla del 10%. O sea, yo puedo acá colocar, por ejemplo, un valor a los productores. Si yo, por ejemplo, tengo y sé que los productores me están produciendo 1000 kilocalorías, yo voy siguiendo la regla del 10%, el siguiente nivel tendría el 10% de ese 1000, el siguiente nivel el 10% de lo que tenía acá, y el 10% y así sucesivamente. Las pirámides de biomasa me van a entregar en este caso una cosmovisión en este caso de gramo o producción, ¿cierto? Que obtuve en cada uno de estos niveles. Y los números simplemente, los números me van a indicar cantidad de número de individuos. Por ejemplo, si yo planté 50 plantas de lechuga, después yo voy viendo cuántos consumidores comieron esas plantas de lechuga y cuántos se van disminuyendo o maximizando en este caso. Y que vamos a tener que repasar en este caso las pirámides ecológicas desde el punto de vista matemático, eso sí. ¿Dudas? Ey, profe, cualquier información. Voy a tener que imprimir el PPT porque una paja copiarlo. Obviamente que yo creo que sí, sí les voy a mandar al WhatsApp. Es harta información porque de hecho les di la introducción de lo que es organismo y... Sí. Más encima se me acabó el cuaderno para esta cuestión. Pero ¿cómo? Ocupé mi última hojita recién. Preguntas. ¿Cuál es la importancia de un productor quimioautótrofo en un ecosistema? Que genera como... Químicos. Porque, ojo, estoy diciendo de un quimioautótrofo. De los otros autótrofos los que generan su propio alimento, ¿verdad? Y el quimio Exactamente. son los... ¿Y quimio de qué era? De que eran... Químicos, ¿no? Ellos son capaces de utilizar los compuestos inorgánicos, ¿cierto? Para obtener en este caso su energía. Entonces que ellos eliminan esos compuestos po, del ecosistema, como que limpian o no. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, Ah, espérate, están hablando por chat. ¿Qué apareció? Ah, era la Miss. Ya no hay problema, Miss. ¿Se fue ya o no? no sé. Me No, está, todavía está. me estaba avisando que se iba, pero que les vaya bien, ¿no? No, no va a ocupar esta misma cuenta, ¿cierto? Ya. Okidoki. Nos vemos, cualquier cosa me avisa. Chamis, que esté bien. Ya, entonces, la importancia en este caso de los productores quimiautótrofos es que ellos van a ser recicladores, en este caso de materia inorgánica. ¿Ya? Ellos, por lo general, como estaba diciendo en parte ahí, van a empezar a transformar materia inorgánica, o sea, materia orgánica en inorgánica, y que en algún momento esa materia puede ser utilizada por estos productores fotosintéticos. Por ejemplo, si yo tengo un organismo que estaba quimiautótrofo en el fondo marino, ellos por lo general van liberando ciertas sustancias que se van a agregar al agua. El agua en algún momento se tiene que ir al cielo por ciclos biogeoquímicos y perfectamente puede caer eso en una zona terrestre donde necesite una planta. Por lo tanto, también tienen una importancia vital en los ecosistemas. Si no, habría muchos elementos químicos que no se hallarían cómo moverse de esa zona.
Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre ecosfera y biosfera? La biosfera es como la vida, los seres vivos, y la ecosfera es como el conjunto de los ecosistemas. De todos los ecosistemas de la Exact- Tierra. exactamente, muy bien. Y la última pregunta, yo mi Profe, mascota... ¿Ah? yo me tengo que retirar que tengo otra clase ahora. Ya, bueno, si ya está Chao, lo último profe, ya, que me- está bien. La última pregunta, ¿yo mi mascota podría determinar su biomasa? Supongo que sí, pesándola, Ya, no sé. justamente, nosotros podríamos determinar la biomasa pesando a ese animalito. Pero ahora si yo quiero hablar desde el punto de vista de la biomasa, de la producción y todo eso, tendría que determinar el lugar donde está viviendo ese organismo, ¿cierto? Después pesarlo y de ahí sacar una conclusión eh, y con otros perritos más también, o gatitos más. Así que eso era pues, Connie, que me quedo solita ahora. Sí. ¿Dudas, consultas? No.